Ciencias Naturales. Segundo año de bachillerato. Evolución y origen del planeta Tierra. Parte 1. Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante. Vamos a aprender mucho sobre cómo ha sido la evolución y el desarrollo del planeta Tierra. Obviamente, si vamos a hablar sobre el origen del planeta Tierra, hay muchas cosas que debemos de conocer desde el punto de vista cosmológico. Es por eso que vamos a hablar sobre muchas temáticas relacionadas con ella. Vamos a hacer todo un viaje partiendo desde el Big Bang. Vamos a partir desde el origen del universo para llegar hasta cómo se ha originado el planeta Tierra. Si te encuentras listo, comencemos entonces. Hablemos sobre el Big Bang. ¿Sabías que el universo sigue en expansión? Te lo cuento a continuación. Y también te mostraré algunos hechos que han dado paso a la evolución de nuestro planeta. En 1948, el físico ucraniano nacionalizado estadounidense George Gamow planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble, a partir del análisis del corrimiento al rojo de las galaxias, concluyó que las galaxias se estaban distanciando. Esto es una prueba observacional importante consistente con la hipótesis de un universo en expansión. Más recientemente, las mediciones del corrimiento al rojo de las supernovas indican que la expansión del universo se está acelerando. El corrimiento al rojo significa que una galaxia se está alejando. Esto sucede cuando emite luz en longitudes de onda más largas que antes, por lo que su intensidad luminosa será menor. Tal y como pudiste darte cuenta, el universo se sigue expandiendo. Entonces, ¿cómo es que hemos llegado a deducir que en algún momento todo tenía que estar junto? Precisamente hay que comprender algo muy interesante antes de darle respuesta a esto. Y es que precisamente hay una diferencia entre hipótesis, teoría y ley. Diferenciar entre cada uno de ellos va a ser fundamental para que podamos comprender muchas de las temáticas que estamos abordando acá. Por ejemplo, lo que acabamos de ver sobre la expansión del universo es un hecho medible. Es decir, me he dado cuenta a partir de toda una recopilación de datos que el universo se está expandiendo. Por lo tanto, yo puedo obtener toda esa información y buscar una explicación al respecto. ¿Cuál es la explicación que va a respaldar todo esto? Ahí es donde entra la hipótesis. Cuando yo formulo una hipótesis en ciencias, es la posible explicación que yo le puedo dar al fenómeno que se está planteando. Ahora bien, si vamos avanzando con nuestra hipótesis y la respaldamos con evidencia experimental, ahí es donde entra la teoría. Una teoría, precisamente, es la explicación de ese fenómeno, pero debe de ser una teoría que pase por rigurosas pruebas. Para ello es que, precisamente, tenemos diferentes teorías que le van dando respuesta y las teorías pueden ir cambiando. Eso sí, todas deben de tener un respaldo fundamentado. Por el momento, la teoría que mejor explica la manera en la cual se está expandiendo el universo es precisamente retroceder en el tiempo al momento en el cual se encontraba junto. Es ahí donde se respalda la teoría del Big Bang. Pero sigamos conociendo un poco más de ella. Veamos lo siguiente. Conozcamos cómo surge la teoría del Big Bang. Según los científicos, hace unos 13.800 millones de años se produjo una gran explosión, el Big Bang.
La fuerza liberada impulsó la materia, extremadamente densa, en todas direcciones, a una gran velocidad. Una velocidad que podríamos decirla era la velocidad de la luz. A medida que pasaba el tiempo y se alejaba del centro, se iba reduciendo su velocidad. Entonces, enormes masas de esta materia se fueron agrupando y condensando para formar más tarde las galaxias. La teoría del Big Bang no explica por qué sucedió el fenómeno, sino más bien describe al universo temprano y cómo pudo haberse expandido, por lo que ofrece una explicación coherente y amplia para varios hechos observables, de acuerdo con múltiples leyes científicas, que a su vez las evidenciamos y las podemos describir. Debido a este carácter amplio, se considera una teoría científica y un modelo cosmológico. Sin embargo, durante los primeros 2/3 del tiempo en que surgió el universo hasta el presente, no sabemos qué pasó en el lugar que ahora ocupamos, si hubo otros soles, otros planetas, espacio vacío o simplemente nada. Existen varias hipótesis que explican cómo se formó el sistema solar. Entre ellas tenemos la hipótesis nebular, propuesta originalmente en el año 1644 por Descartes, siendo perfeccionada de manera independiente por diferentes científicos como Pierre-Simon Laplace e Immanuel Kant. La hipótesis de la acreción o acrecimiento fue propuesta por el geofísico y astrónomo de origen soviético Otto Schmidt. Esta hipótesis define la acreción como un proceso en el cual un cuerpo va creciendo según se le va adicionando una cantidad de materia, ya sea gaseosa o en forma de partículas sólidas suspendidas, mediante colisiones y adhesiones a un cuerpo principal de otros más pequeños. Otras hipótesis son los protoplanetas, la hipótesis de captura, la hipótesis de fuerzas electromagnéticas, siendo la más aceptada la hipótesis nebular, que ha resultado más plausible y mejorando un poco a las anteriores. Será esta la que vamos a describir a continuación. Una vez que se formó la galaxia, que hoy conocemos como Vía Láctea, cerca del límite de esta, una porción de materia se concentró en una nebulosa, mucho más densa, hace unos 5.000 millones de años. Otra estrella cercana a esta nebulosa explotó hace unos 4.600 millones de años, convirtiéndose en supernova. La onda de choque de esa explosión puso en movimiento los materiales de nuestra nebulosa protosolar. La nebulosa empezó a girar más rápido y se aplanó formando un disco. Las fuerzas gravitacionales reunieron la mayor parte de la masa en una esfera central y a su alrededor quedaron girando masas mucho más pequeñas. La masa central se convirtió en una esfera incandescente que resultó en una estrella, nuestro Sol, y las masas más pequeñas también se condensaron mientras describían órbitas alrededor del Sol, formando los planetas y algunos de sus satélites, hace aproximadamente 4.500 millones de años. Entre ellos, al menos uno quedó a la distancia justa y con el tamaño adecuado para tener agua en forma líquida y retener una importante envoltura gaseosa. Naturalmente, del planeta que estamos hablando es la Tierra. Muy bien,
hemos estado hablando muchas cosas y hemos estado dando diferentes términos. Hemos estado hablando del Big Bang, hemos estado hablando de la expansión del universo, hemos estado hablando del origen del sistema solar. De todas estas cosas que hemos estado hablando, creo que es un buen momento para ir aterrizando muchas de estas ideas. Si consideras que la terminología que estamos utilizando es muy complicada, precisamente ahorita tengo un montaje que nos va a ayudar para ir comprendiendo mejor todo lo que hemos estado hablando hasta este momento. Entonces, hemos dicho que a partir del Big Bang, diferentes partículas se fueron condensando. Es decir, en el universo quedaron muchas partículas en todas direcciones. Aquí tengo diferentes chibolas. Estas chibolas van a ser precisamente la simulación que son las partículas que se liberaron después del Big Bang. ¿Qué vamos a hacer con estas chibolas? En el momento en el que se dio la explosión del Big Bang, teníamos mucha materia regada por todas partes. Si recuerdas, algo que mencionábamos sobre el origen del sistema solar es que precisamente toda esta materia se empezó a acumular. Y si recuerdas, hablábamos mucho sobre que el fenómeno que permitía que fueran interactuando entre ellas era precisamente un fenómeno gravitacional. Hoy en día entendemos la gravitación como una deformación en el tejido del espacio-tiempo. ¿Y qué es ese tejido del espacio-tiempo? Aquí lo tengo en una representación como si fuera este plástico. Es decir, este plástico que yo tengo acá me va a representar el espacio y el tiempo. Todas las dimensiones espaciales que conocemos y adicional también la componente del tiempo. Entonces, conforme vaya poniendo cada una de las diferentes chibolas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Quiero que te fijes. Si pongo una chibola, aquí ocurre lo que normalmente nos podríamos imaginar. Se pone y por lo tanto queda suspendida ahí. Ahora, ¿qué pasaría si pongo una segunda chibola? Si la pongo aquí cerca, empiezas a notar cómo la primera se fue acercando hacia la segunda. ¿Qué ocurriría si pongo una tercera chibola también cerca? Se van acumulando. Yo puedo seguir en este proceso acumulando muchas de ellas. Por ejemplo, voy a poner otra adicional, voy a poner otra por acá, voy a poner otra por acá. Y notas que conforme voy adicionando más, se van acumulando. A este punto uno podría decir, bueno, no importa dónde los coloque, siempre se van a ir acumulando en la misma dirección. Pues no necesariamente. Si yo pongo una chibola en esta dirección, notas que no necesariamente se vino hacia acá, porque no lo hace. Puede que ya tengas parte de la respuesta. Veamos esto adicional. Voy a poner otra por aquí. ¿Qué notas? Si vas observando, pareciera que se van acumulando en otra región, diferente a la primera región que teníamos. ¿Qué pasa ahora si lo pongo en otro lugar? Se cae. Es decir, no se acerca ni a la primera ni a la segunda. Esta sí se acercó. En fin, yo puedo poner de manera aleatoria en diferentes partes. Puedo ir poniendo chibolas. Unas se caerán, otras se acumularán en la primera región, otras se acumularán en la segunda región. En fin, vamos a notar cómo se van a ir formando patrones. Precisamente esto que estamos mostrando acá es todo el origen del sistema solar. Es decir, hubo un punto donde se acumuló la gran mayor cantidad de materia, ahí es donde precisamente se fue formando el Sol. Y estas regiones donde se fueron acumulando en menor cantidad la materia
es donde se fueron formando los diferentes planetas. Con esto creo que ya tenemos una comprensión un poco más amplia de todo lo que venimos hablando, desde el Big Bang hasta la formación del sistema solar. Ahora que ya estamos con una claridad mayor sobre cómo se formó el sistema solar, hablemos un poco más de cómo se formó el planeta Tierra. Definamos cómo era la Tierra recién formada. Después de un periodo inicial en que la Tierra era una masa incandescente, las capas exteriores empezaron a solidificarse, pero el calor procedente del interior las fundía de nuevo. Finalmente, la temperatura bajó lo suficiente como para permitir la formación de una corteza terrestre estable. Al principio, la Tierra no tenía atmósfera y por eso recibía muchos impactos de meteoritos. La actividad volcánica era intensa, lo que provocaba que grandes masas de magma salieran al exterior y aumentasen gradualmente el espesor de la corteza al enfriarse y solidificarse. Esta actividad de los volcanes generó una gran cantidad de gases, entre ellos vapor de agua. Este vapor, al enfriarse, podría haberse convertido en el agua líquida de la Tierra, siendo una de las explicaciones para este hecho, en la llamada hipótesis volcánica. Ya que el origen del agua no está claro, también es posible que viniera del espacio, en cada uno de los meteoritos o cometas que impactaron en la Tierra. A esta explicación se le llama hipótesis extraterrestre. Incluso es posible que ambas sean correctas. Lo que podemos saber es que estos gases acabaron formando una capa sobre la corteza terrestre, que fue la primera capa protectora. Algunos autores llaman a esta atmósfera primitiva, formada por hidrógeno y helio, y con un poco de metano, amoníaco, gases nobles y poco oxígeno, como atmósfera 1. En las erupciones, a partir del oxígeno y del hidrógeno, se generaba el vapor de agua, que al ascender por la atmósfera se condensaba, dando origen a las primeras lluvias. Al cabo del tiempo, con una corteza más fría, el agua de las precipitaciones se pudo mantener líquida en las zonas más profundas de la corteza terrestre, formando mares y océanos, es decir, la hidrósfera. Ya descubrimos cómo fue que se formó el planeta Tierra. El planeta Tierra tenía mucha actividad en un inicio y poco a poco fue generando esta atmósfera. Quiero que notes que cada vez que estamos mencionando diferentes términos, en algunos momentos decimos hipótesis, en otros momentos teoría. Recuerda lo que dijimos al inicio de esta clase, que hipótesis y teoría no significan lo mismo. Si bien es cierto, la hipótesis sobre dónde pudo darse el origen del agua todavía no hay mucha claridad, es decir, no hemos llegado a una teoría final en la cual nosotros demos la explicación de el por qué tenemos agua en la Tierra. Sin embargo, estas hipótesis, si se respaldan con suficiente evidencia científica, pueden convertirse en una teoría. Ese es el camino que se sigue en las ciencias. Pero así como hemos hablado de la formación de la Tierra, hay un dato curioso que siempre es importante saber, y es ¿y cómo se formó la Luna? ¿Por qué tenemos un satélite natural que orbita alrededor de la Tierra? Pues veamos entonces cómo se formó la Luna. Descubramos cómo fue la formación de la Luna. Una vez se formó la Tierra y los demás planetas del sistema solar, se formaron también algunos satélites, pero no sería este evento el que formaría la Luna, aunque sí en unas primeras épocas, cerca de 4.500 millones de años atrás. Existen varias hipótesis que describen la formación de la Luna. Algunas de estas son impacto múltiple, capturada y un gran impacto.
Esta última es la más aceptada. Sugiere que en algún momento durante los primeros 100 millones de años de existencia de la Tierra, que en ese momento era un protoplaneta, un objeto de aproximadamente la mitad del diámetro de la Tierra golpeó con el planeta, lanzando material tanto suyo como del planeta Tierra hacia el espacio. Esto creó un disco caliente de escombros rocosos alrededor de la Tierra. Más tarde, la fusión de estos fragmentos dio lugar a la Luna. Esto habría determinado la rotación de una Tierra joven y su ángulo de inclinación, estableciendo lo que se convertiría en el ciclo de 24 horas del día y de la noche para nuestro planeta. Esta hipótesis es respaldada por las evidencias encontradas en la exploración por los astronautas del Apolo 15, David Scott y James Irwin, que encontraron un fragmento de corteza lunar sumamente antiguo, una reliquia de más de 4.000 millones de años de edad, que contenía pistas sobre la formación de la Luna. En estas evidencias encontraron que la composición de la Luna guarda un asombroso parecido con el manto rocoso de la Tierra. ¿Sabes cuál es la zona más profunda de la Tierra? Es la Fosa de las Marianas, también conocida como Abismo Challenger, el lugar más profundo de la corteza terrestre hasta ahora conocido, con una profundidad de 11.000 metros, 2 kilómetros más de lo que mide el monte Everest. Muy bien, vamos concretizando, vamos sacando un resumen de todas las grandes ideas que hemos estado mencionando en esta clase. Primero que nada, hemos partido desde el Big Bang. Hemos mencionado cómo en un inicio todo se encontraba en un punto sumamente denso, y esto dio paso a una explosión que permitió que se propagaran diferentes materiales en todo lo que conocemos como el universo. Esto se respalda precisamente en las evidencias de toda la expansión que se tiene actualmente del universo. También estuvimos mencionando cómo al momento de irse expandiendo y de todos estos materiales arrojados, algunos se fueron acumulando poco a poco. Esta manera en la cual se fueron acumulando dieron paso a las galaxias, dieron paso a su vez a la formación de diferentes sistemas solares, incluyendo nuestro sistema solar. A través de un experimento pudimos también evidenciar cómo era esa acumulación y cómo la gravedad prácticamente fue la encargada de ir moldeando e ir formando cada uno de las diferentes estrellas y también los diferentes planetas. Algo muy curioso es que si notas, todos los planetas o todos los que definimos como planetas son esféricos. Y si te preguntas por qué no existen planetas cuadrados, planetas triangulares o de diferentes formas, es precisamente porque cuando se está haciendo toda la acumulación a partir de la fuerza gravitacional, la manera más óptima desde el punto de vista espacial para tener la mayor cantidad de masa concentrada es precisamente en una esfera. También hablamos un poco sobre la hipótesis más aceptada que se tiene sobre la formación de la Luna y de cómo una Tierra primitiva se vio impactada por un protoplaneta, el cual dio como resultado muchos escombros que eventualmente se condensaron para formar la Luna. Con todo esto que hemos mencionado, ya te encuentras listo para que puedas responder las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Hace cuánto tiempo se dio lo que se conoce como la explosión del Big Bang? ¿5.000 millones de años? ¿13.800 millones de años? ¿O 4.600 millones de años? Si tu respuesta ha sido 13.800 millones de años, estás en lo correcto. Vamos con la siguiente pregunta.
¿hace cuánto se formó el sistema solar? ¿4.500 millones de años? ¿13.800 millones de años? ¿O 5.600 millones de años? Si tu respuesta fue 4.500 millones de años, estás en lo correcto. La fuerza que ayudó a que se formaran las nebulosas, galaxias y planetas fue la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética o la fuerza gravitatoria. Correcto, la fuerza gravitatoria. La formación de la Luna afectó a la Tierra de la siguiente manera: reduciendo su tamaño, en su rotación de 24 horas o reduciendo su velocidad. Sí, en su rotación de 24 horas. Lastimosamente hemos llegado al final de esta clase. Espero que te haya ido muy bien con las preguntas anteriormente planteadas. Todo este viaje que hemos hecho a través del espacio se reduce en el estudio de la cosmología, una área de la ciencia sumamente interesante. Para seguir hablando sobre muchas cosas del planeta y del espacio, nos veremos la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.